Siempre, siempre es hermoso vivir. Una hermosa canción que cantamos tantas veces en los coros parroquiales y en todos momentos. Oh, señores. Saludos, amigos y amigas. Qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. ¿Usted no cantó esa canción? Habiendo tanta belleza en el mundo, no entiendo. ¿Y quién era cantado? Roberto Llanés, Santo. de Puerto Rico, la isla del encanto. ¿De qué? Ah, argentino. Argentino. El corrector está aquí. Sí, sí. Ay, Dios, Jesús Polo, pero tú sí demuestras la edad fácilmente. Sí, sí, sí. ¿Sabe que a la vieja mía le encantaba oír a Roberto Llanés. Roberto Llanés. Uy, Dios mío, unas canciones suaves, sí, como sí, bolero, cosas así era. Sin tanto disparate, unas cosas seleccionadas, unas letras. Estaba hablando como viejo ya. Bien, pues aparte de los saludos, sí, que damos también nuestro más cordial saludo a todas las personas que se dignan estar pendientes de nosotros, como decimos siempre. Y hoy, antes de adentrarnos en la palabra, simplemente quiero saludar con mucho cariño a Matilde Pérez, viuda Flores, en Gaspar Hernández. Yo tenía un grupo de gente amiga en Gaspar Hernández. Lo que pasa es que hace ya muchos años, algunos viven en el extranjero, algunos fallecieron, pero ahí está todavía Matilde, y la noticia que me da es que ella no sabía y descubrió que allá también ven Comunicación y Vida. Sí. Entonces diga lo otro. Me puso que si yo salgo en televisión con uno que si es obispo, di que Polo, que si yo no sé si es obispo. Polo lo vamos a tener que ordenarlo, aunque sea con una ordenación inválida. Un solideíto prieto. Lo usan, los judíos lo usan, ¿verdad? ¿Qué es lo que usan? La kipá. Es un sombrerito judío, kipá. La llaman ellos, así acentuada. Pues entonces Matilde Pérez, viuda Flores, de la familia Flores, que yo visité con bastante frecuencia, de un grupo de gente, no mucho, que yo visitaba allá en Gaspar Hernández. Entonces la gran noticia de que allá también ven a Polo y lo confunden con el arzobispo. ¿Qué le pasa? A propósito de Gaspar Hernández, la familia Castro, un abrazo a Manuel, a toda su familia, a Lucy que nos ve en Santo Domingo, de la Pastoral Juvenil de esos años, y por último, nunca olvido a Monseñor Richard Cosme, que me contó la experiencia cuando Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito lo envió, él llegando de España, a Gaspar Hernández. ¿A quién? A Monseñor Richard Cosme. Ay, yo no te puedo, en televisión no puedo hacer los otros cuentos de esa época, donde no había ni sanitarios, ni nada por el estilo. Hay unas historias sabrosas por ahí. Pues ya una vez yo mencioné aquí de la gente de Gaspar Hernández, Norma y Liriano, Antonio, que falleció, me dijeron, tenían tiendas en la misma calle por donde uno cruza Gaspar Hernández, digamos la principal. Ahí tenían tiendas, pero ahora que yo mencioné que me reconoció un señor ahí en el Homs y resulta que era de allá también, y aproveché y le pregunté por esa gente, y ahí fue que tuve las noticias de que Antonio falleció, y luego otros están en Estados Unidos, pero ahí queda una parte de la familia Flores, porque era una familia numerosa, y ahí tienen la costumbre de buscar trabajo en centros turísticos, sea en Puerto Plata, sea hacia Río San Juan, donde sea. Y sabe, por último, monseñor, ¿quién nos ve? Héctor Surún, allá de San Pío X, y que vive allá en Gaspar Hernández, su tierra natal. Así que un saludo a Héctor Surún. ¿Y de qué etapa era ese? De los años 69-70, junto a Gonzalo Trejo y ese grupo. Porque también hubo un Surún que tocaba guitarra
Él tocaba. ¿Era Él ese? tocaba más o menos, sí. Pues sí. Héctor Surún. Sí es. Yo no me acuerdo del nombre porque le decíamos por la rareza. Ujú. Surún, 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 Surún. Sí, sí. Pero de él tengo yo un diccionario de refranes bastante grande Ujú, ujú. que me lo regaló él. Oye eso, diccionario de refranes mundiales. Muy, muy importante para mí, que yo lo he utilizado con cierta frecuencia. Perdón, otra vez, para terminar con Gaspar Hernández, el diácono José Torres, que fue de los primeros 3 diáconos permanentes, Santiago Guzmán, José Torres y Cristino Collado. Entonces José Torres, Y era José Torres. Bueno, le decían el diácono Torres, Diácono- de allá de Gaspar No, no Hernández. era José, no. No, José Torres era el el padrino mío. suyo. Entonces, Me llegará a abrir. Inocencio Torres. Sí. Habla conmigo. No, Polo. ya veo, ya veo. Inocencio Torres me regaló a mí el manual del presidente de asamblea, Inocencio Torres, que dicen que era muy recto y Sí, no sé sí, cuánto. Conmigo, un hombre dichoso soy Sí, yo, sí, Polo. sí. ¿Tú sabías eso? No, yo sé. Que- Bien. Bueno, toco. Hoy Gaspar Hernández le hemos dedicado este espacio. Y entramos ahora a la palabra. Estamos ya en el 25º domingo del tiempo ordinario de la liturgia. 25, vamos de a poquito, pero lo que me vino a la mente fue el padre Isaac, párroco de la parroquia de Lourdes en Bogotá, que en paz descanse, que una vez que me dejó el avión allá, cuando había un solo vuelo de Bogotá a Santo Domingo, hasta la próxima semana, él me recibió En su casa. en su casa, Isaac. Entonces decía él, parece que era común en Bogotá, Sí. de que, y fulano, al nadadito el perro consigue lo que quiere. ¿Tú sabías eso? Sí. Los perros nadan así. Sí, sí. Entonces, hay personas que sin grandes alardes ni cosas, Sí, poco a poco. consiguen lo que quieren. Pues poquito a poquito, 25 domingos del tiempo ordinario, son 34, quiere decir que unos cuantos domingos más 9. y estaremos entrando al Adviento ya, el tiempo nos juega. Entonces seguimos, mientras tanto, con el evangelista San Marcos, ahora en el capítulo 9, 7 versos, del 30 al 37, del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. Polo. En ¿Y salida. por qué me ponen a mí ese tema tanto? Ir y venir, moviéndose, recorriendo los caminos para tratar de cumplir la misión que Dios le encomendó. Igual que nosotros. ¿Por qué? ¿Cuánto caminar? Los que ya llegamos a viejos y requete viejos. Y si es verdad que hay que desandar los pasos antes de morirse, y yo seré un inocente delante de algunos que yo conozco, que han sido andariegos hasta más no poder. Pero no se diga Polo. Pero él se está riendo porque yo ni me acordaba que había Polo en el mundo. Pero delante de la horcada no se puede mentar aquello. Sí. Entonces, ir y venir, recorriendo los caminos, el Señor también, y a nosotros de manera semejante. Entonces, miren que cada evangelio dice, bajó, salió de Tiro y pasó por Sidón y luego la Decápolis y se dirigieron hacia el mar de Galilea. ¿Cuántas veces hemos oído la ruta que hace el Señor? Y mire hoy, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. Pero, oye, la particularidad de hoy, porque a veces hemos dicho, le salió voceando un leproso,
salió El el ciego. endemoniado de Gerasa, salió el ciego de Jericó, se apareció el joven rico, tú dijiste, Sí. tantas cosas. Y otras veces no se apareció nadie, pero el Señor puso el tema. ¿Quién dice la gente por ahí que soy yo? Para el camino. Y sin embargo hoy, oye la particularidad. No quería que nadie se enterara que iban caminando, porque iba instruyendo a sus discípulos. Ahora resulta que van por el camino, y en el camino, como hemos repetido tanto, hasta los perros le ladran a uno. Pero hoy el Señor no quiere que aparezcan ni perros, ni gente, ni nadie. ¿Cómo va a ser el Señor que atiende a todos y ahora no quiere a nadie? ¿Por qué? Porque va instruyendo a sus apóstoles. El recogimiento y el silencio deben encontrar su lugar también en la vida del cristiano. Y no hay que ser un anacoreta, ni un monje de por allá del desierto, para saber encontrar el momento de ser instruido por Dios. Y el que no lo haga así, no tendrá fe verdadera, se debilitará porque ese es el alimento de Dios. Entonces una enseñanza empezando y ya estamos recibiendo, es decir, empezando la lectura de este Evangelio y ya estamos recibiendo una enseñanza. Hay que saber apartarse. Voy a decir algo, Polo, que es personal, pero cuando yo escribí mis memorias, se las llevé a los miembros de la Junta de Directores de la Madre Maestra. En ese momento yo no la presidía porque no era arzobispo de Santiago, sino que era miembro delegado por la conferencia, venía desde Baní. Entonces, un detalle, repartí como acostumbro, casi cada vez que saco un libro, o sacaba. Ahora tendré que, para no perder la costumbre, con el que viene a hacer lo mismo. Pero repartí, entonces le tocó a Manuel Estrella. A Manuel Estrella. Y ahí mismo se puso a pasar hojas. Y recuerdo que le sorprendieron dos cosas. Primero, que mencioné Ojo de Agua y El Manguito de Gaspar Hernández, que colindan con Espaillat. Y entonces él ¿y usted anduvo por ahí? Digo, sí, tú conoces, pues de por ahí soy yo, me dijo la familia de él. Y la otra cosa es que yo, en un apartado, hablo de la costumbre de retirarme un día. Cuando comencé como sacerdote en la zona de Inver, me iba al Centro de Promoción y de Catequesis de Altamira, donde está el amigo Víctor Frías. Sí. Entonces ahí me trancaba y escondía el vehículo y decía, a Víctor le decía, aquí no hay nadie, que él no iba a buscarme nunca. Entonces, a él le sorprendió a Manuel, porque dice que tenía lo que me mencionó, que ni él que se va a acordar él de eso, porque son tantas cosas, pero la cabeza mía, la mente mía es tremenda. Entonces él me dijo que estaba tratando con unos judíos de Ciudad de Panamá en su desenvolvimiento profesional y que los llamaba sábado, creo, nunca respondían un teléfono determinado día, para nada, aunque fuera negocio. Entonces, encontrar el momento de recogerse. A propósito de eso, que digo que a Manuel Estrella le asombró que yo llevara esa práctica así, que la he conservado gran parte de mi vida. Se supone que ya de arzobispo yo no podía estar inventando y fugarme. Y además viajando para la capital por lo de la conferencia del episcopado.
Entonces, pero hay que encontrar el momento. Incluso el que no cree tiene que recogerse. Humanamente, el cuerpo lo necesita, la mente lo necesita. Y el que cree, con mucho más razón, recogerse con su Dios. No quería encontrarse con nadie porque iba instruyendo a sus discípulos. Pues permítame ahí, ahora cuesta mucho, pero hay que tener la fuerza de voluntad. Con todo esto de las redes sociales, y oiga, 2 casos breves. Uno, un grupo de jóvenes que vino a una actividad de reencontrarse con ellos mismos, pero tenían que dejar el celular. Y ese joven prefirió no ir a la actividad porque no le permitían llevar el celular. Y lo otro, me contó un amigo que iba a un retiro de Maús, y algo así. Entonces, celular, no. Entonces, se devolvió también. Esa dependencia. Entonces, no, es una aplicación práctica, muy práctica, de lo que estoy diciendo. Sí, sí. Si en el tiempo del Señor hubiera habido celulares, el Señor se atrevía a recogerlos ahí. Espérense, préstenme, hasta ahorita, por la confianza. Lo hubiera recogido, pero tenían que encontrar el momento solo para el Señor. Y lo mismo, entonces, es una enseñanza muy grande. Eso lo saben las grandes culturas, no solo el cristianismo, las grandes y antiguas culturas saben también, porque de recogimiento sabe el budismo, sabe el hinduismo, sabe todas las grandes religiones y las corrientes espirituales, saben que tienen que recogerse. Dime tú, el que hace yoga, por ejemplo, ¿no va a estar viendo la televisión mientras hace yoga? No, es desconectado de todo y centrarse. Pues entonces aquí tenemos nosotros la enseñanza que aparte de ese hábito tan oriental que ha permanecido hasta la fecha, entonces Cristo nos indica que debemos encontrar el momento para Dios. Así como Él quería el momento exclusivamente y que no se atravesara. Y mire que hay necesitados en este mundo. Él no quería necesitados en ese momento, porque la necesidad mayor era instruir a sus apóstoles. Entonces, esa es la situación que se plantea de entrada. Aquí viene lo que ya conocemos, que es una repetición porque apareció también en el domingo anterior. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. El texto anterior decía, los ancianos, escribas y fariseos, decía, ahora dice, entregado en manos de los hombres, genéricamente, pero el mismo efecto, maltratado, tiene que ir a la pasión, padecer y morir, y después de muerto a los 3 días resucitará. Bien, ahí no nos detenemos, porque ya, ¿qué es lo que hay aquí? Desconcierto para los apóstoles. No entienden. Pero tan torpes son ustedes. ¿Cuántas veces se lo voy a decir? Y miren, pero no entendían lo que decía. Y les daba miedo preguntarle. Parece que el Señor era recto. Entonces, no entendían. ¿Y por qué les daba miedo preguntarle, Polo? Porque yo eso lo había explicado. Porque cuántas veces, pero no acaban de entender. Y por eso a veces tendrá que decir, pero qué torpes son ustedes. Entonces, el Hijo del Hombre va a pasar trabajo, lo van a entregar a su pasión, lo matarán y al 3er día resucitará. Acuérdate, Polo, ni siquiera en los momentos sublimes, porque un momento sublime fue el de la transfiguración, en aquel monte, toda aquella maravilla,
que se vuelven como enajenados, como fuera de sí, hasta para decir lo que dijo Pedro. Ay, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas. Una para ti. Una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Para ellos nada. Entonces cuando van bajando, porque la belleza no duró, entonces le dice el Señor, ustedes ven esta maravilla, no se lo digan a nadie hasta que el Hijo de, que lo mencionamos en el programa anterior, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, por aquello del secreto mesiánico. Entonces, allá ya se lo anunció, aquí vuelve y se lo anuncia, y todavía no entienden, pero tienen miedo de preguntar porque tan brutos, caramba, se van a declarar más brutos que los burros, que tanto explicarle las cosas, de tal manera que ya ni se atreven a preguntar. Entonces, bien, aquí entra la otra partecita que llegan a la casa, para que adelantemos este pedacito nada más. La casa que está en Cafarnaúm, y una vez dentro de ella les preguntó, siguieron el camino después de la instrucción, y al llegar a la casa dice, ¿de qué discutían ustedes por el camino? Él tomaría la delantera, como hace uno, cuando anda con gente, terminó lo que estaba hablando, y a veces se adelanta uno que tiene que esperar a los otros. Algo así sucedería. Y entonces, sin embargo, o lo hace a propósito el que va atrás, para que no oiga. Y entonces, ¿de qué discutían ustedes por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante de ellos. ¿Qué tema? Al ser humano le importa eso, porque dijimos, a Jesús le importa. ¿Qué dice la gente por ahí de mí? Pero por otro motivo. Pero estos directamente, oiga, hay que tener cachaza, como dicen, para ponerse a discutir quién será el más importante. Dime tú, por ejemplo, entre los obispos, Polo, Sí. ¿cuál será el más destacado de nosotros? ¿Cómo caería eso? ¿Cuál será el más inteligente, el que tiene el liderazgo más definido? ¿Cuál no pega? En un seguidor de Cristo no pega. Y por eso los discípulos no se atrevían a contestarle. Pero ¿y para qué? Si él ya sabía. Lo preguntó, como quien dice, por preguntar. Entonces, yo creo que conviene que hagamos, antes de concluir ya esta breve parte del Evangelio, en el próximo segmento que completemos un poquito la aplicación de eso. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos continuamos con la palabra, la palabrita y más contenidos aquí en Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
seguimos en Comunicación y Vida. Continuamos con la parte final de la palabra. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús, que iba caminando y se hizo el desentendido adelante, como dicen, y los detrás conversando, y el tema que llevaban ya se sabe cuál era, quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó. Mira el detalle. Antes los maestros, excepto los griegos peripatéticos que enseñaban mientras caminaban, peripatéticos se llamaban, el maestro siempre estaba sentado en su cátedra. Era la señal de la autoridad y de ahí es que viene la cátedra. Entonces ahora resulta que aunque van en el camino, ¿en qué se sentaría? Encontraría una piedra o un lugarcito un poquito más elevado, pero lo que dice es, Jesús se sentó. Llamó a los 12 y les dijo, bien, irían un poco cansados también ya de caminar, a reposar un poquito, pero aprovechó, porque va instruyéndolos. ¿Qué instrucción entonces? El que quiera ser el primero, que sea el último. Ustedes estaban tratando el temita de quién es el más importante de ustedes, pues les voy a decir, es como si dijera Cristo eso. Ustedes quieren saber cuál es el más importante de los obispos, que dije que yo, exagerado como soy, predicando, lo decía, lo que me viene a la mente era mientras yo estaba en Baní, sobre todo, esa gente que se acerca a uno, ay usted, que Dios que lo escucha a usted, como le dicen a los sacerdotes. Sí. Entonces yo decía, y ustedes creyendo, ay, es el obispo, es el arzobispo, y que se tengan ustedes que ver que llegue un pordiosero y Dios le abra los brazos y lo lleve para allá, y al arzobispo Dios le diga, quédate ahí afuera a ver qué es lo que voy a hacer contigo. Podría ser perfectamente. Ah, que por ser arzobispo o cardenal o papa, ¿y qué tiene eso que ver? Si no es la conducta personal. La grandeza, entonces, ¿dónde está? El que quiera ser el primero, sea el último. Nada más hay una imagen que viene a mi cabeza, Cristo agachado, lavando los pies de sus discípulos. No hay imagen mejor, yo la tengo por todas partes y cada vez que puedo la meto con alguna lectura. La tengo, que incluso compré en internet, esa imagen preciosa del lavatorio de los pies. Tengo una imagen preciosa que la compré en internet hace mucho. Entonces, precisamente, el que quiera ser el primero, servidor de los demás. Y no hay duda porque el que tiene que agacharse y echarse casi por tierra para estar a la altura de los pies del otro, entonces tiene que hasta que humillarse. Humanamente es expresión de humildad para servir. Entonces, ahí mira que el otro día hablábamos de la política. Tú trajiste en la cápsula el tema de la política. Y entonces, ¿qué es la política? Sino agacharse a servir al pueblo y tenerlo como la mayor honra, como Duarte, que lo dijimos en su momento. Entonces, yo no puedo leer esto y no acordarme de Duarte, que se supone que habrá más. Pero tenemos un paradigma, verdaderamente, un modelo para el que quiera servir con humildad, sin procurar grandeza de este mundo. Entonces, qué bien le haría al creyente y al que no cree cumplir esto. Porque hasta el que no cree en un pueblo incrédulo, si tiene autoridades que saben servir a su pueblo,
ahí está Cristo presente. Eso fue lo que Él enseñó, eso fue lo que Él mostró con su ejemplo de vida. Entonces, ¿de qué privamos? Y tan fácil que es que se imponga el ego. Ay, ay, ay. Cada uno tiene su experiencia. Yo supongo que cada uno sabe si piensa en esto. Yo tengo en mi experiencia, cuando yo era muchacho, una vez que dije algo, de camino iba yo, y entonces cuando lo dije, con algunos que me encontré, yo mismo me puse sospechoso. Digo, ¿y qué es lo que tú estás procurando al decir eso? Que crean que tú eres la gran cosa. Me dije yo interiormente, porque se da eso, que hay cosas que tú las dices y es para que noten quién eres tú. Entonces, todo lo contrario de lo que Cristo quiere. La grandeza nuestra es ser servidores en nombre de Dios, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El que lo haga así es grande. Y el que no sabe a qué vino a este mundo, no sabe. Entonces me parece, Cristo, como era tan buen pedagogo, porque no es suficiente hasta ahí, Polo. Yo creo que está claro. Estaba claro. ¿Y cómo sigue el Evangelio? Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó. Mira que cada detalle cuenta. Porque no es, hey, tiguerito, póngase ahí, párese ahí. No. Los gestos. El maestro ni un detalle es insignificante. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Al Dios, al Padre Todopoderoso. Entonces, ¿cuántas implicaciones importantes tiene una escena tan simple de un niño? Pero a veces el ego se impone. Y no hablemos más de eso. Pero a cualquiera lo traiciona el amor propio, pagado de sí mismo, vanidoso. A cualquiera lo traiciona eso. Hasta el que dice que no, lo humano. Y más, monseñor, y ustedes amigos y amigas, cuando uno encuentra a alguien que le alimente ese ego, ahí es que la cosa es grande, creyéndose uno eso. Ajá. Y hay quien lo hace porque está buscando. Ajá. Como el que quiere hacer un levante, como decían antes, y tira unos piropos, oiga, y la otra encumbrándose por la... Sí, y están buscando su propio interés. Es muy humano. Quieren vencer a alguien y ese alguien se deja vencer con la alabanza. Pues no tienen escrúpulo en decir hasta lo que no es. Ay, como el otro, que lo que me viene a la mente, ¿cómo se llama ese género literario en que actúan los animales? ¿Cómo se llama? Sí, que no, los personajes son animales. Que hay escritores muy reconocidos que cultivaron ese género, pero bien, ahora no me sale el nombre, pero el asunto es... No, la personificación era... No. Ahorita llega. Fábulas, las fábulas de Isopo, fábulas de Iriarte en castellano, fábulas. Entonces aquella fabulita de el cuervo que está trepado en la rama. Entonces, no sé si es un pan, una galleta que tiene en la boca. Y el animalito que está abajo, no me acuerdo cuál es, pero quiere de la galleta. Pero él no vuela y el cuervo sí.
Entonces, ahí fue que dice, yo he visto cantidad de aves en el universo y algunas de ellas cantan, pero yo nunca he visto una que cante más bonito que lo que canta el cuervo. Y entonces di que ahí el cuervo hizo así, pa, hizo y abrió el pico para cantar. Y ahí mismo cayó la galleta. Y el que estaba abajo, que no me acuerdo qué animalito, se la comió. Se la comió. Exactamente eso sucede entre los humanos. Que hay mucha gente que procede así. Lo que me sirve para lograr lo que yo quiero, no importa que sea mentira o verdad, se lanza para halagar la vanidad, el ego del otro. Y si consigo lo que quiero, Ya. entonces, no, como un niño. Y el que sea así, entonces agradará al Señor. Esto es pura sabiduría, ¿eh? Y se supone que todo el mundo sabe eso, a saber si lo cumplimos. Así es. Concluimos con la palabra. Entramos ahora a la palabrita. ¿Cuántas? Iba a decir que vengo tacaño, Sí. pero hay una muy breve que la voy a añadir porque hace tiempo que la mencionamos en un programa. Pero la primera, yo dije en el programa anterior que las dos palabras que tenía eran muy actuales. En el anterior fue escanear, y la de hoy es avatar. Esa es actual. Sí. Está de moda y estuvo de moda por la película sobre todo. En inglés no dicen avatar, sino avatar, acentuada en la primera A. Pero nosotros en castellano decimos avatar y en plural avatares. Y desde que yo soy niño, aunque no conocía películas ni nada, estoy oyendo los avatares de la vida. Los avatares, es decir, todas las diversas cosas que le pueden suceder a una persona en el trayecto de su vida. Los avatares de la vida. Pero originalmente en la religión hindú, de donde procede esta palabra, es la encarnación terrestre de alguna deidad, en especial Vishnu, uno de los dioses de la mitología de la India. De ahí viene alguna encarnación, sobre todo de Vishnu con B de vaca. Entonces, de ahí viene, eso se llama avatar. Y nosotros decimos los avatares de la vida, todo lo que le puede suceder a uno en el transcurso de su vida. Eso es avatar, como dicen de la película, con el acento en la primera A, que nosotros decimos avatar y en plural avatares. Y la otra cosita es que mencionamos aquí dos veces, en dos programas atrás, él, habiéndose despertado, increpó al viento, Cristo, cuando la tempestad. Sí. Pero el último que mencionamos fue, Pedro se lo llevó aparte y comenzó a increparlo. Pedro se lo llevó aparte y comenzó a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. ¿Qué es increpar? Ahí tienen, reprender con dureza y severidad. Increpar es reprender acremente, se podría decir, fuertemente. Una reprensión fuerte, eso es increpar. Esa palabra que no es popular, pero la mencionamos varias veces aquí, con ese término, Polo. Concluimos con la palabrita y ahora nos vamos con nuestra cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Hoy hemos escogido 206 y dice... 206. Y dice, la caridad presupone y trasciende la justicia. Esta última
ha de complementarse con la caridad, o sea, la justicia. Si la justicia es de por sí apta para servir de árbitro entre los hombres en la recíproca repartición de los bienes objetivos según una medida adecuada, el amor en cambio, y solamente el amor, también ese amor benigno que llamamos misericordia, es capaz de restituir al hombre a sí mismo. La caridad, la justicia. Y me llamó mucho la atención, monseñor, porque he oído del Papa Francisco, usted me corregirá, o de otros papas, la expresión más alta de la política es la caridad, cuando se ejecuta como debe ser. Sí, lo dicen así. Así. Lo mismo que decíamos de Juan Pablo Duarte. Él tenía obligación de tomar de su propio peculio, de sus recursos económicos y de su familia para el servicio de la patria. Eso va más allá de la justicia. Mucho más. Eso va más allá de la justicia. Entonces es parte de su amor a la nación, a la patria. Ciertamente, fue muy breve lo que tú leíste hoy, parece que estabas económico, pero de un gran contenido en ese sentido. Por ejemplo, la justicia puede llevarte hasta ser rígido. La justicia realiza tremenda función en la sociedad. Sí. Sería un desastre esto. Tremenda función en la sociedad, pero no basta. No basta. Porque mira, se hieren los sentimientos humanos cuando tú aplicas solo secamente la justicia. Ve, te voy a poner un ejemplo. Tú eres un sinvergüenza y regaste hijos por ahí y no los atendiste. Y luego te cae una enfermedad y te llena, voy a exagerarlo, de llaga y de cuantas cosas y estás tirado ahí. Entonces pasa algún hijo y dice, él que fue un sinvergüenza, que pague lo que hizo. Y entonces dirá uno, en justicia es lo que le toca, porque fue un irresponsable. Y sin embargo, ¿qué hace nuestra gente? Que entonces dice, una obra de caridad se le hace a cualquiera. Una obra de caridad se le hace a cualquiera, dicen. Entonces, hasta el que no lo merece, recibe el favor de la gente. Eso es caridad que viene de Dios y va más allá de la justicia. Porque hay gente, y si fuera por la justicia, ni Dios mismo nos miraría a nosotros, porque no lo merecemos a menudo. Dime tú, el pecador, ¿merece que Dios lo vea? Jamás, pero Dios es amor. Entonces, si ese amor va más allá de la justicia, ¿cuánto lo dijo el Papa Francisco en el año de la misericordia? ¿Cuánto lo diría? Y mire el otro caso para concluir con la cápsula del día de hoy. Hay parejas, hay esposas que sufrieron mucho con su compañero de vida y entonces la abandonó, tuvo familia por aquí, por allá, jamás se volvió a encontrar. Sin embargo, cuando esa persona, y lo he visto, cae enfermo en una cama que no puede valerse, hay mujeres que le han acompañado ya en los últimos días de su vida, y ahí está la caridad. Sí. Bueno, concluimos. Sí, hay muchos casos, muchos casos así. No lo merecían y sin embargo, ahí, cuando no sirven para nada y hasta repugna el acercarse, ahí están. Ahí que se muestra el amor de Dios, verdaderamente, que es el otro nombre de la caridad. De la caridad. Bueno, bien. Tengo unos saluditos, monseñor, antes. Manda. Mire, porque yo Cándida Camacho, una líder en esa comunidad de Villa Trina, de Palma Herrada, ahora vive en Moca, le mandó un mensaje lindísimo a usted con motivo de sus 47 años de ordenación sacerdotal. Gracias. Caramba, si tuviera lo que preparó Alonso. Sí. No, tú no lo viste, me mandó a mí un arreglo que hizo con un cáliz y una foto mía. Yo le mandé un piropito, porque bien. Una cosa muy bonita. Me voy a encontrar con él en octubre, que viene a San Francisco de Macorís
a un aniversario de la muerte de su padre, Rafael Alonso. A Eugenia García de Pensilvania, gracias, no, de Providence. De Providence. De Providence, sí. que nos ve y le mandó su saludo. Rosa Rojas, que me encontré con ella. Licey, paisana mía. Sí. Y Rosa Rojas. Su nombre no se me olvida. Hace siglos que no la veo, escritora, sí. Pues colega. Estuvo en el aniversario 150 de la primera biblioteca pública de República Dominicana, que es Amantes de la Luz. Pero yo me le fugué y no nos pudimos ver, sí. porque aquello salió un poco extenso y ya yo no aguanto cosas muy largas. Entonces tuve que hacer mutis por la derecha. Pero muy profunda, como se decía antes. Y un acto lindísimo con la conferencia de José Rafael La Antigua. José Rafael La Antigua. Su amigo. Amigo mío, sí. Y un intelectual muy reconocido. Permítame para terminar a Germán Ortiz, Alberto Cabrera, que nos ven, y Julio Parra, que a través de Wilsenia le mandó a decir que lo recuerda porque usted fundó un grupo y él era de ese grupo juvenil. Bendito sea Dios, caramba. Qué bien. Pues como ya estamos acostumbrando a nuestra gente, mientras sea septiembre, mes de la Biblia, una pequeña cápsula, una capsulita de la Biblia. Lo hicimos así, hasta me lo mandaron a decir del programa anterior, algunas referencias hicieron. Entonces ahora, lo principal de la Biblia es la inspiración divina. Yo me veo en problemas para mencionar esto en breve tiempo, porque yo echaba un semestre en introducción bíblica. 2 semestres de introducción bíblica daba yo en el seminario. Entonces dime tú si hay tema. Entonces, pero la inspiración. Y fundamental es también lo que decía San Jerónimo, que la Biblia ha de ser leída en el mismo espíritu en que fue escrita. Eso es fundamental. Sí, sí, sí. Usted no se acerca a la Biblia como a un libro cualquiera, sino a un fruto del Espíritu. Entonces usted tiene que acercarse también con el Espíritu para poder sintonizar en verdad con el contenido de la Biblia. Ya dijimos en el programa anterior, no solo la Biblia, porque la Biblia no cayó de una nube, sino que Dios la formó de entre la comunidad con unos autores sagrados y una comunidad que la protegió y la transmitió de generación en generación. Todo eso está. Entonces, me parece muy importante, eso lo recoge la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, llamada Dei Verbum, es decir, la palabra de Dios. En el número 12 está eso, que ha de ser leída la Biblia en el mismo espíritu en que fue escrita. Otro punto preciosísimo es que tú mismo has mencionado, no vaya usted y caiga de cabeza en la Biblia como si fuera una cosa de ahora. Usted tiene que conocer los géneros literarios, porque no es lo mismo una poesía que un texto científico o un texto histórico, no es lo mismo. Entonces, tiene que ver qué usos, qué cultura, qué modos había de expresión y de vida en aquel tiempo. Y para entender el mismo mensaje de Dios, tiene que entender las cosas de los hombres, porque Dios tuvo la condescendencia de hablar en nuestro idioma, no en el de Él, sino en nuestro idioma y en nuestra cultura, y muy lejana ya, en la distancia y en el tiempo está muy atrás. Entonces todo eso está de por medio y es un tema preciosísimo porque además es un tema antropológico, cultural. Pues mire, para despedirnos, yo lo comprometo que para la próxima semana mi cápsula se la voy a pasar a usted para esta parte tan importante. Sí, ya veo que tú para yo aprender. Tú lo que estás buscando, no me vas a engañar, no, quédese con su cápsula. Nos vamos a la pausa y venimos en breve con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida, agradeciendo también a tantas personas que nos ven a través de YouTube.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Te damos gracias, Señor, porque te dignaste entregarnos tu palabra y hablar en nuestro propio idioma, en nuestra lengua humana, cualquiera que sea esa lengua, y seleccionaste personas también como nosotros para ser los escritores inspirados de tu palabra y por medio de ella iluminar. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Ayúdanos a valorar siempre esa palabra y a permitir que ella sea luz entre nosotros, especialmente para toda la humanidad. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. La invitación para que nos acompañe la próxima semana para seguir en Comunicación y Vida.